Muy buenas noches de sábado, el día de hoy, 28 de septiembre de 2024, el último sábado de septiembre. Estamos reunidos en este club de lectura con el libro Liberando la Tierra del doctor Gary North. Ya llegamos al capítulo 6, la liberación de la familia, un tema bellísimo, importantísimo. Y esta noche me acompañan dos lectores, Gabriel Velázquez, colombiano radicado en Estados Unidos, y Lidia Sánchez, mexicana radicada en Estados Unidos. Junto con su servidora Leida Paredes, desde Morelos, México, vamos a hacer la lectura de este capítulo 6. Y le doy la más cordial bienvenida a Gabriel, que va a empezar a hacer la lectura correspondiente. Adelante, Gabriel. La liberación de la familia, capítulo 6. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. La familia es una institución basada en un pacto. Los votos matrimoniales ante Dios contienen votos automaledictorios. Los consortes se juran fidelidad uno al otro, so pena de muerte si cometieran adulterio. Levítico 20:10. En las ceremonias cristianas dicen hasta que la muerte nos separe. El pacto familiar está estructurado de la misma forma que el pacto divino. Comienza con la trascendencia o inmanencia, presencia de Dios reflejada en la posición representativa del Padre como agente legal de Dios en la familia. Las casadas están sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5:22-24. Existe una jerarquía en la familia. Los esposos sobre las esposas, los padres sobre los hijos. Efesios 6:1-3. Existe una ley en la familia. Los padres obedientes a Dios enseñan a los hijos diariamente la ley de Dios. Deuteronomio 6:6-7. Existe un juicio en la familia. A los padres se les requiere que impongan castigos, incluso el dolor corporal, para entrenar a los hijos en la virtud. Finalmente, hay una herencia. Si los hijos son obedientes a sus padres y sus mayordomos confiables, tienen derecho a beneficiarse de los esfuerzos de los padres. El capital de la familia cristiana debería aumentar a través de las generaciones. En resumen, hay una versión familiar de la estructura general del pacto bosquejada en el capítulo 4. De igual manera, hay una imitación satánica. El Estado, como la forma más alta del poder humano visible, ha comenzado a reemplazar a la familia en cada una de estas 5 áreas. En las naciones marxistas, el Estado hace que los hijos informen sobre sus padres, convirtiéndolos en agentes del nuevo Dios. El Estado impone una nueva jerarquía sobre la familia. El padre se reporta al Estado. El Estado establece su ley y enseña a los hijos en escuelas obligatorias. El Estado quita a los padres el derecho de castigar a sus hijos y lo transfiere Transfiere a sus a sus... agentes especializados. Finalmente, el Estado fiscaliza la herencia familiar. Al descapitalizar las familias cristianas, les hace mucho más difícil acumular una base creciente de capital para el dominio futuro. Vemos así otro ejemplo de la antigua guerra entre Cristo y Satanás en la guerra moderna sobre quién es el dueño de la familia. Véase el libro de Ray Sauron en la serie de Biblical Blueprints, Who Owns the Family? God or the State? ¿Quién posee la familia? ¿Dios o el Estado? Larga vida. Pablo nos dice que el quinto mandamiento es el primer mandamiento que contiene una promesa. Efesios 6:3. ¿Qué quiere decir? Que sus días sean alargados en la tierra los que el Señor tu Dios te da.
Es una promesa hecha a la nación. Es una promesa colectiva, no tanto una promesa individual. Dios no promete que cada hijo que honra a sus padres disfrutará de una larga vida, ni tampoco asegura que cada niño que los deshonra morirá joven. Esaú estuvo en contra de los deseos de sus padres cuando tomó para sí mujeres cananeas. Génesis 26 del 34 al 35, perdón. Pero aún así vivió por lo menos 120 años, porque él y Jacob enterraron a Isaac, que había muerto a la edad de 180 años. Génesis 35, 29. Y ellos habían nacido cuando Isaac tenía 60 años de edad. Génesis 25, 26. José ya vivía para entonces y la Biblia habla de José como el hijo de la vejez de Jacob. Génesis 37, 3. En el caso de Saúl, un hijo que cometió deshonras vivió hasta muy viejo. Abel, que honró a Dios y que honró presumiblemente a sus padres como representantes de Dios, fue asesinado por su hermano, quien en cambio sobrevivió para establecer una civilización pagana. Génesis 4. Lo que Dios promete es que una sociedad en la cual la mayoría de los hombres honran a sus padres será caracterizada por la expectativa de una vida larga para sus miembros. Esta duración de vida más larga será estadísticamente significativa. La sociedad disfrutará, por ejemplo, primas de seguros de vida más bajas en cada edad en comparación con las primas en las culturas que son caracterizadas por la rebelión contra los padres. En otras palabras, el riesgo de muerte en cualquier edad será más bajo, estadísticamente para el miembro de esa edad. Algunos se morirán, por supuesto, pero no tantos como los que mueren de la misma edad en una cultura que deshonra a los padres. La larga vida y el dominio. La promesa es significativa, ofrece larga vida. La primera promesa que se relaciona con un mandamiento es una vida larga. Esto es indicativo del deseo de los hombres de sobrevivir hasta la vejez. Los hombres quieren vivir. Es un deseo universal, aunque esté alterado o distorsionado por los efectos del pecado. Todos los que odian a Dios aman la muerte. Proverbios 8:36. No obstante, una expresión uniforme de honor en el cercano oriente de la antigüedad, especialmente en las civilizaciones paganas, se reserva para el rey. ¡Oh, que viva el rey para siempre! Daniel 2:4, 5:10, 6:21. Cuando Dios conectó esta bendición particular a este mandamiento, Él sabía que sería muy atractiva a los ojos del hombre. La vida es una bendición para los fieles y aún los infieles la desean. No es una carga que deben aguantar pacientemente los peregrinos que estoicamente pasan por la vida. La vida no es únicamente un pasatiempo, es una bendición positiva. Sabemos que la promesa a Abraham era de que él tendría muchos hijos, es decir, que tendría muchos herederos a través del tiempo. Génesis 17, de 4 al 6. Sabemos que una familia grande es una bendición. Salmo 127, 3 al 5. Sabemos que una de las bendiciones prometidas a los santos es que los abortos naturales se reducirán en una nación que se esfuerza por ajustarse a la ley de Dios. Éxodo 23, 26. El efecto demográfico de la perspectiva bíblica debe ser obvia. Una población creciente y grande. Cuando la santidad aumenta simultáneamente tanto los nacimientos como la tasa de supervivencia, la sociedad santa experimentará una explosión demográfica. Lo que Dios establece en su palabra es bastante sencillo, aunque tanto los cristianos como los paganos hayan rehusado creerlo al final de este siglo. Una señal de su placer con su pueblo es una explosión demográfica. ¿El crecimiento poblacional no es una garantía de su placer? Las sociedades sin Dios pueden experimentar temporalmente una explosión demográfica, especialmente cuando han recibido las bendiciones de la ley de Dios. La tecnología médica occidental, por ejemplo, aparte de los fundamentos éticos que sostienen estas bendiciones. No obstante, el crecimiento demográfico constante a través de muchas generaciones es una de las bendiciones externas de Dios.
Estas bendiciones no se pueden sostener a largo plazo sin la obediencia, por lo menos, a los requisitos externos, institucionales y civiles de la ley de Dios. La larga vida es un anticipo biológico de la vida eterna. Es una garantía inicial, señal de Dios. Nos recuerda la vida eterna. Es también capital que permite a los hombres trabajar más tiempo en su tarea de dominar su porción de la tierra para la gloria de Dios. La larga vida es una parte integral del pacto de dominio. Como el cumplimiento del pacto de dominio incluye llenar la tierra, disfrutar de una larga vida es muy importante. Junto con una tasa alta de natalidad, es un factor crítico en la expansión de la población necesaria para cumplir las condiciones del pacto. El otro es el alto porcentaje de natalidad. Dios ha señalado claramente la importancia de la familia en el cumplimiento de los términos del pacto de dominio. Los padres reciben como bendición a los hijos el alto porcentaje de natalidad y los hijos se aseguran de una larga vida al honrar a sus padres. O para ponerlo aún más simple, un hombre gana la bendición de una larga vida, inclusive la habilidad de producir una familia grande, al honrar a sus padres. La manera en que la gente de una cultura define y practica sus obligaciones de familia determinará su habilidad para cumplir el pacto de dominio terrenal. Sin una adherencia al quinto mandamiento, ninguna sociedad puede esperar recibir y mantener el capital necesario para cumplir las condiciones del pacto de dominio, especialmente el capital humano que resulta de una explosión demográfica. La soberanía paternal. Los padres poseen una soberanía derivada, limitada, pero completamente legítima sobre las vidas de sus hijos durante los años formativos de estos. Cuando los hijos alcanzan la edad de obligación civil, una señal de su madurez es su deseo de establecer sus propias familias. Génesis 2:24. La obligación, por lo tanto, se va transfiriendo paulatinamente según el paso del tiempo. Finalmente, los padres ancianos transfieren a sus hijos las obligaciones económicas y de otro tipo, entre ellas la de cuidar a sus padres cuando ellos no sean capaces de hacerlo por sí mismos. El hombre, en sus años más productivos, puede tener obligaciones financieras hacia sus padres y sus hijos. La obligación máxima llega a una edad cuando, gracias a los patrones biológicos y económicos, un hombre alcanza su mayor poder económico. Este cambio de responsabilidad es imprescindible, dada la mortalidad de la humanidad. La Biblia establece principios para la transferencia apropiada de la responsabilidad familiar a través del tiempo. El requisito de que los hombres deben honrar a sus padres preserva la continuidad de la familia en el pacto y, por lo tanto, preserva la continuidad de la responsabilidad. La unidad de familia totalmente nuclear es probablemente imposible. Donde exista la cultura que la ha creado se desplomará. Las obligaciones mutuas unen a las familias. Los padres tienen una obligación de acumular riqueza para sus hijos, pues no deben atesorar los hijos para que los padres, sino los padres para los hijos. Segunda de Corintios 12:14b. Los padres no deben malgastar la herencia de sus hijos. La doble porción. Se debe reconocer también que cada uno de los hijos tiene derecho a reclamar su parte del patrimonio, a menos que sean desheredados por causa de su rebelión contra sus padres o su inmoralidad personal. El hijo mayor tiene derecho a una porción doble de la propiedad. Deuteronomio 21, 15 al 17. ¿Por qué hereda el hijo mayor esta porción doble? Una explicación razonable es que él es la persona con la obligación principal de cuidar a sus padres. El sistema inglés de la primogenitura en que el hijo mayor heredaba todas las propiedades estaba claramente en contra de la Biblia, y el derrumbe de tal sistema en el siglo 19. XIX fue un paso adelante. Ese sistema pone demasiada responsabilidad sobre el hijo mayor y deja a los otros hijos privados de capital, pero también psicológicamente libres de toda obligación económica hacia los padres.
Esto priva a la mayoría de los hijos de las obligaciones mutuas de la familia del pacto. Las obligaciones económicas deben fluir en ambas direcciones, hacia los hijos en los primeros años y hacia los padres en los años postreros y hacia los hijos otra vez después de la muerte de los padres, cuando el capital de la familia es heredado por los sobrevivientes. En resumen, los hijos heredarán, pero primero deben proveer por los padres. La continuidad del capital. El orden bíblico de la ley es una unidad. Las bendiciones y obligaciones están entrelazadas. Sin la coherencia de toda la ley bíblica, las bendiciones pueden convertirse en maldiciones. Tenemos un buen ejemplo de esto en este mandamiento. Supóngase que un hijo honra a sus padres durante toda su vida. Recibe la bendición de una larga vida. Al mismo tiempo, no tiene cuidado de enseñar a sus propios hijos los requisitos de este mandamiento. Derrocha sus bienes y descuida la educación espiritual de sus hijos. No tiene nada para vivir en su vejez. Su fortuna se ha ido y sus propios hijos lo saben. La ruptura de entre las generaciones de la familia ahora lo amenaza a él. Los hijos saben que él los ha abandonado al malgastar la propiedad de la familia y lo entregan a la pobreza en su vejez, cuando más necesita su ayuda. La bendición de una larga vida se convierte entonces en una maldición para él. Se pudre lentamente en una pobreza terrible. Si el capital es por naturaleza de la familia, es menos probable que se lo despilfarre. En un verdadero orden social que honra a Dios, la progresión de la riqueza familiar de la pobreza a la riqueza y a la pobreza otra vez en 3 generaciones, del abuelo a los nietos, no debería ser típica. Pese a ello, la posibilidad legal de esta progresión de pobreza a riqueza a pobreza es básica para la conservación de una sociedad libre. El ejemplo de un hombre que se levanta de la pobreza, cuyos hijos disipan su fortuna, dejando a sus nietos indigentes, no es normal en un orden social cristiano. Los santos no guardan su herencia para los injustos. Lo opuesto es verdad. Proverbios 13:22. A la larga, la riqueza fluye hacia los ciudadanos productivos y providentes que ejercen el dominio conforme a la ley bíblica. Por lo tanto, estas obligaciones recíprocas de padres a hijos y de hijos a padres son un aspecto importante de la tendencia bíblica hacia la expansión económica de generación en generación. Los padres tienen los estímulos económicos para ampliar el capital de la familia y tienen también un estímulo para entrenar a los hijos para que no lo derrochen. La continuidad del capital se apoya bajo la ley de Dios, sobre las leyes de la herencia y la honra a los padres. Esta conservación del capital es crucial para el desarrollo económico a largo plazo. Para preservar el capital de la familia a través del tiempo, los padres cristianos tienen que entrenar a sus hijos los principios éticos de la Biblia. La base bíblica para la expansión a largo plazo del capital de la familia es la ética, el carácter y la aptitud. Pero esta base ética para el crecimiento a largo plazo del capital familiar no es aceptable en las culturas antibíblicas. Ellos quieren los frutos de la cultura cristiana sin las raíces. Es así que encontramos que los gobiernos civiles a menudo toman medidas para preservar las fortunas ya existentes de unas pocas familias a costa de otras familias productivas que están listas y dispuestas a hacer su contribución económica al proceso de producción. El poder del Estado produce así temporariamente lo que debiera ser fruto de la ética y la educación a través de muchas generaciones, la expansión del capital familiar. Esta sustitución del poder por la ética es típica de las religiones de Satanás. No es poder como consecuencia de la ética bíblica, sino que es poder como una alternativa a la ética bíblica. Crecimiento económico compuesto. La importancia de la continuidad del capital se puede ver en cualquier ejemplo que envuelve el interés compuesto. Permítame decir desde el principio que no podemos esperar ver este fenómeno del interés compuesto continuar sin interrupción para siempre en la familia. Tampoco podemos esperar ver porcentajes de crecimiento poblacional mayores del 1% durante siglos. Como a mí me gusta indicar, los 4.000 millones de habitantes en la Tierra en 1980 se convertirían en más de 83 trillones de habitantes dentro de 1.000 años, si el porcentaje de crecimiento demográfico
fuera del 1% al año. Pero la verdad es que mientras más dure el crecimiento poblacional, menor tiene que ser el porcentaje de aumento anual en crecimiento económico para producir resultados espectaculares. Supongamos que tratamos con una unidad monetaria dada, llamémosle un talento. Un joven recién casado comienza con 100 talentos. Digamos que multiplica esta base de capital a razón del 2% anual. Al cabo de 50 años, la pareja tendrá 269 talentos. Supongamos que los hijos y los nietos se multiplican a razón de un promedio del 1% anual a través de cada generación subsiguiente de la familia. Después de 250 años, si la tasa de crecimiento de las personas y el capital continúan, la base total del capital de la familia llegaría a los 14.126 talentos. Dividido entre 26 herederos, cada esposo o esposa entonces tendría 589 talentos. Esto es un aumento de casi 6 veces por unidad familiar. Esto es considerable. Aun suponiendo que cada heredero se ha casado con alguien que no aportó ningún capital al matrimonio, son casi 6 veces más que la riqueza con que la familia original empezó. Y si la base del capital aumentara al 3%, al cabo de 50 años, la pareja original tendría 438 talentos, un aumento de más de 4 veces. Esto es bastante impresionante. Pero al final de 250 años, su descendencia tendría 161.922 talentos, un aumento de más de 1.600 veces. Aún dividido entre 24 familias, la base de capital de cada familia sería 6.747 talentos o casi 68 veces más. Considere usted las consecuencias de estas cifras. Un hombre orientado hacia el futuro, alguien como Abraham, podría esperar que sus herederos posean una cantidad de riqueza vastamente mayor que la que él jamás podría obtener personalmente. Esto es el tipo de visión que Dios le ofrece a su pueblo, como se la ofreció a Abraham. Los herederos de la segunda o tercera generación serán numerosos y ricos. Dios le ofrece al hombre la esperanza de aumentar su riqueza sustancialmente durante su propia vida como resultado de su fidelidad al pacto, al trabajo dedicado y a la frugalidad. Dios también le ofrece a la sociedad fiel al pacto grandes aumentos en la riqueza de cada familia si la familia cumple las condiciones del pacto. La comunidad fiel al pacto aumenta su control del capital, generación tras generación, acumulando cantidades de capital más y más grandes, hasta que el crecimiento llega a ser exponencial, que quiere decir astronómico, inconcebible. El crecimiento compuesto, por lo tanto, simboliza el cumplimiento del pacto de dominio sobre la tierra, presagia el final del tiempo bajo maldición. Quizás sea apropiado en este momento clarificar lo que quiero decir cuando hablo de una sociedad de pacto que acumula grandes cantidades de talentos. Si hablamos de una sociedad entera y no únicamente de una sola familia, entonces para que todos acumulasen 6.747 talentos por familia en 250 años, tendría que haber una inflación masiva e imprimirse billones de notas de talentos. No hablo de talentos de papel, hablo de bienes y servicios con valor. Si los 100 talentos de cada familia, multiplicados por todas las familias en la sociedad, constituyesen una cantidad fija de dinero, los precios caerían en respuesta al crecimiento de la producción a razón del 3% por año. Tarde o temprano, si la sociedad entera experimentara un crecimiento económico del 3% anual, dada una cantidad fija de dinero, los precios comenzarían a acercarse al cero. Pero los precios en un mundo maldito nunca alcanzarán el cero. Habrá siempre la escasez económica. Génesis 3, 17 al 19. La escasez se define como un universo en que a un precio cero la demanda total excede la producción. Suponer un crecimiento económico compuesto sin fin es incorrecto.
O el proceso de crecimiento se detiene o el tiempo se acaba. Esto es precisamente lo que ocurrirá. El tiempo se acabará. El hombre que orienta su visión hacia el dominio en el tiempo y en la tierra tiene que considerar los años más allá de su propia vida. No puede esperar ampliar su base de capital familiar durante su propia vida lo suficiente como para lograr la conquista. Algunos lo logran, pero no muchos. Nos referimos al dominio de la comunidad cristiana entera, no al dominio de unas pocas familias. Si él contempla 2 años o más siglos hacia el futuro, se puede ver como una tarea concebible. Si nuestra perspectiva del tiempo se limita a nuestra propia vida, entonces debemos prescindir de la idea del dominio familiar. O aún más, tenemos que adoptar la mentalidad de un apostador. Tiene uno que jugarse el todo por el todo. Tiene que sacrificarlo todo para expandir el capital y arriesgando todo lo que tiene, más grandes sumas de dinero prestado, invirtiendo en operaciones de alta ganancia y alto riesgo. Tiene uno que abandonar lo convencional, porque un inversionista solo saca ganancias convencionales, la tasa de interés predominante en operaciones convencionales. El mundo del hombre se convierte en una serie interminable de decisiones de todo o nada. El cargo del administrador. ¿Cuál familia? La continuidad del capital es obviamente amenazada por la aparición del Estado familia. Se entroniza como el administrador de todos los hombres, desde la cuna hasta la tumba. Tiene, por lo tanto, el derecho al apoyo de todos los que reciben su protección. Como un padre, o mejor todavía, como un tío distante que maneja la herencia de un sobrino huérfano. El Estado tiene que administrar los fondos, tomando siempre una porción grande de esos fondos como honorario por el servicio desempeñado. En la familia en que los hombres comienzan a descubrir las consecuencias del Estado-familia, tratan más y más de ocultar sus bienes de los recaudadores de impuestos. Los hombres tratan de encontrar formas de pasar su riqueza a sus herederos y el Estado busca implacablemente formas de cerrar las puertas de escape. El nuevo padre no debe ser privado del apoyo de cada miembro de la familia. Y una vez amalgamado, el capital lo disipa la corrupción, la mala gerencia, los salarios burocráticos y los programas de caridad obligatorios políticamente motivados. Los ciudadanos ven la erosión de su capital y tratan de esconderlo, la erosión de su capital y tratan de esconderlo. Ellos se dan cuenta de lo que la pseudofamilia del Estado hará con la herencia de los hijos. Aún así, atrapados por la envidia, no pueden echarse atrás. Tanto ellos como sus padres y sus abuelos aceptaron las justificaciones filosóficas de imponer contribuciones gravosas a los ricos por medio de la urna electoral. Pero ahora que la inflación de los precios los empuja a todos a hacer contribuciones gravosas, se aterrorizan de las consecuencias. Se han atrapado a sí mismos y parecen incapaces de retraerse, porque ello implicaría una admisión de la inmoralidad e ineficacia de los programas de redistribución de riquezas populares en las democracias del siglo XX. Al Estado mesiánico moderno le gustaría convertir a todos en dependientes permanentes. Esto es una de las principales justificaciones para la existencia del Estado de hoy, administrar la herencia a beneficio de los hijos. Pero los hijos son siervos perpetuos, cada vez más dependientes de la redistribución coerciva de la riqueza de la política, por la política. Se convierten en un ejército creciente de dependientes. Los burócratas del Estado no reconocen lo que cada padre de familia tiene finalmente que reconocer, que al final él se debilitará y que tiene que alentar la independencia de parte de sus herederos si quiere asegurar la seguridad de su propia vejez. El Estado, al convertir a los hombres en niños perpetuos, garantiza su propia caída, porque los niños no pueden sostener el Estado administrador para siempre, ya que el Estado ha institucionalizado a los votantes. La familia es un administrador competente. Al reconocer la legitimidad de las leyes familiares, los hombres honran a Dios, aunque los no regenerados lo hagan sin saberlo y en contradicción a
a su supuesta teología de autonomía de Dios. Las bendiciones externas van a quienes honran las leyes de Dios. Al establecer una tradición de honrar a sus padres, los hijos aumentan la probabilidad de que a su vejez sus propios hijos los protejan de las cargas de la vejez. Esto disminuye los riesgos que la vida tiene para el anciano. El mecanismo de la asistencia familiar es recíproco y personal. La revelación y la tradición familiar la apoyan. No necesita basarse en el inseguro sentimentalismo emocional. Es un aspecto importante de la religión humanista. El crecimiento de capital familiar aumenta la habilidad de cada generación para conquistar la naturaleza para la gloria de Dios y para enfrentar las enfermedades y la vulnerabilidad de la vejez. El Estado como secuestrador. La pseudofamilia estatal no puede permitir este desafío a su autoproclamada soberanía. Por lo tanto, el Estado moderno ha reclamado la propiedad de los hijos por el sistema escolar financiado por los impuestos. Los hijos obviamente son una forma de capital para la familia. Deben entrenarse, lo que implica un costo para los padres. Pero los padres tienen entonces un legítimo derecho a una porción de los bienes futuros de sus hijos. La relación implica costos y beneficios para ambas generaciones. Ni unos ni otros necesitan comprar el amor del otro, así como los hombres no necesitamos comprar el amor de Dios. Cada generación da y recibe. La relación es tanto personal como económica. Pero hoy el Estado moderno interviene, proporciona la educación de los niños, así reclama pagos, los impuestos futuros de los niños cuando ellos hayan crecido. Por necesidad tiene que tratar de comprar el amor, los votos de esos niños cuando crecen. Los niños quedan a menudo subordinados al Estado, incapaces de lanzarse a su propia vida independiente y de romper el lazo emocional y financiero con la beneficencia pública. El Estado moderno roba los mejores recursos de la familia fiel al pacto, los hijos. El Estado promete apoyo para los ancianos. El Estado promete cuidar la salud de los ancianos. El Estado provee educación licenciada y financiada por el Estado. El Estado trata de reemplazar los beneficios de la familia y tiene que, por lo tanto, requerir el apoyo financiero de los adultos durante sus años productivos. La relación es impersonal y económica. La relación es, por ley, burocrática. Te tocaría, Destruyendo la Gabriel. herencia. ¿Sí? Sí, adelante, Gabriel. Este esfuerzo desastroso de parte del gobierno civil para reemplazar las funciones de la familia del pacto termina por destruir las relaciones de mutua productividad entre las generaciones. Destruye el lazo personal, haciendo la juventud en general legalmente responsable por los ancianos en general. El apellido, tan central en la vida de un orden social bien establecido, se borra, siendo sustituido por números computarizados. El incentivo familiar para conservar el capital, ya sea para la vejez o para las generaciones futuras, se reduce, ya que el futuro económico de cada generación no está legalmente vinculado al éxito y la prosperidad de los hijos. Coma, beba y alégrese, porque mañana habrá cheques del gobierno. Pero la disipación del capital familiar, cuando se convierte en un fenómeno universal de la cultura, destruye la productividad económica, lo que a su vez destruye la base impositiva del Estado. El Estado no puede escribir los cheques prometidos y si lo hace, la unidad monetaria se desvaloriza inexorablemente, mientras el papel moneda fabricado artificialmente por el Estado aumenta el nivel de los precios. Al abandonar el principio de la obligación familiar, el Estado moderno mesiánico desperdicia el capital de la cultura, destruye la herencia y hace más aceptables tanto la eutanasia, lo cual reduce los gastos de cuidar de los ancianos no productivos, como el aborto, lo cual reduce los gastos de entrenar y cuidar de niños no productivos. Los transgresores, en sus años productivos, no quieren compartir sus recursos ni con los padres moribundos ni con los hijos que molestan. Solo consideran los costos actuales y descuidan los beneficios del futuro
como por ejemplo el cuidado de que el niño no nato les puede proporcionar en su propia vejez. Tienen fe en el Estado compasivo y productivo, el gran mito social del siglo XX. Quieren sus beneficios, pero nunca se preguntan la pregunta clave: ¿quién pagará por su jubilación? ¿Acaso serán los hijos, cuyo número está disminuyendo, que son aún más egoístas, condicionados por el sistema educativo del Estado y menos dispuestos a compartir su riqueza con el anciano poco productivo de su patria? Con la disipación del capital, los votantes productivos resistirán las demandas de los ancianos. Las generaciones van a luchar la una contra la otra, una guerra política. La bancarrota venidera. El Estado pseudofamiliar es un agente de la bancarrota económica, política y social. Todavía tiene a sus defensores intelectuales, aún dentro de la comunidad cristiana, aunque sus defensores tienden a ser producto de universidades que son sostenidas, certificadas y ensalzadoras del Estado. Esta pseudofamilia es suicida, destruye las bases de la productividad y la productividad es la fuente de toda caridad voluntaria. Es una familia suicida que saldará sus deudas con moneda fabricada artificialmente por el Estado. Su compasión se limitará al papel y la tinta. El impersonalismo de la pseudofamilia moderna, junto con su orientación al presente, una visión que no va más allá que la próxima elección, producirá un fracaso masivo universal. En realidad ya lo ha hecho. El gran experimento económico del siglo XX casi ya ha terminado y todos los textos universitarios de economía política, ciencia política y sociología no serán capaces de justificar este sistema una vez que se destruya la productividad que cada estructura parasítica requiere para su propia supervivencia. Como las culturas de Canaán del día de Josué, el final está al alcance de la vista para las economías mesiánicas de los estados de bienestar modernos. Ellos han arruinado a sus ciudadanos víctimas de la envidia y de la culpabilidad. Resumen. Vemos en la familia una guerra entre Satanás y Dios, entre formas rivales del pacto. Es imperativo que los cristianos abandonemos la religión del humanismo. Es imperativo que cumplamos nuestras responsabilidades como miembros de una comunidad fiel al pacto. Es imperativo que nos aseguremos de que los ancianos, como los jóvenes, no estén dependiendo en ninguna manera de los servicios de un estado de bienestar en decadencia. Ser dependiente en tal institución es ser un esclavo. Peor aún es ser dependiente de un amo cuyos recursos están casi agotados. Cuando los hombres y las mujeres honran a sus padres económica, espiritual e institucionalmente, habrán comenzado el viaje doloroso pero necesario para abandonar la esclavitud. Habrán comenzado a acumular el capital familiar para las generaciones aún por venir. Debemos descapitalizar el Estado. La alternativa es que el Estado nos descapitalice. Si dependemos del Estado por nuestro sustento, fomentamos la descapitalización de la familia. El primer paso crucial para descapitalizar el Estado es dejar de pedir favores al Estado. Es crear instituciones bíblicas, alternativas y voluntarias que reemplacen la pseudo-compasión del Estado mesiánico. Si las comunidades fieles al pacto se rehúsan a aceptar este desafío, verán su capital disipado por los gerentes derrochadores del Estado humanista. En resumen, 1. Las promesas del pacto divino son colectivas, no siempre personales. 2. El honrar a los padres produce una vida más larga para la mayoría de la gente de una sociedad. 3. Las vidas más largas pueden producir un aumento poblacional. 4. Una población en aumento es una herramienta para el dominio. Fructificad y multiplicaos. 5. Dios ha otorgado a los padres una responsabilidad limitada, pero institucionalmente preeminente sobre los hijos. 6. A través de los años, a causa de la vejez, la obligación pasa de padres hacia los hijos. 7. La obligación es, por lo tanto, recíproca en un periodo de tiempo. 8. Los padres y los hijos tienen obligaciones mutuas en un periodo de tiempo. 9. El hijo mayor recibe una doble porción tanto de la herencia como de la responsabilidad de cuidar de los padres ancianos. 10.
La Biblia enseña la continuidad del capital familiar a través de las generaciones. 11. Es menos probable que el capital de la familia sea derrochado. 12. En una sociedad libre, la riqueza fluye hacia los que proveen y producen. 13. Los padres tienen que entrenar a los hijos en cuanto a aptitud y carácter si el capital familiar va a ser aumentado a través de las generaciones. 14. El desarrollo económico compuesto produce grandes aumentos en la riqueza y la productividad, aunque los aumentos sean pequeños y continúan por siglos. 15. Los cristianos deben considerar el capital como un encargo de Dios, que debe ser transmitido y multiplicado con el tiempo. 16. Hoy día hay dos familias rivales, el Estado y la unidad de familia cristiana. 17. El Estado aumenta cada vez más su poder e injerencia mediante la inversión fiscal sobre asuntos anteriormente dirigidos por las familias y especialmente por los padres. 18. Los burócratas del Estado ven a los ciudadanos como esclavos e hijos a perpetuidad. 19. El Estado se ha convertido en un secuestrador. 20. El Estado destruye la herencia de las familias mediante los impuestos y los controles. 21. El Estado está derrochando el capital de la nación. 22. La insolvencia económica, política y social ocurre cuando el Estado ya no puede pretender ser Dios. 23. Los cristianos debemos abandonar la religión del humanismo. 24. Tenemos que abandonar nuestra fe en el Estado como la verdadera familia. Aquí queda el capítulo 6. Vamos a quedarnos los miembros del club de lectura a comentar, analizar tanta riqueza que acabamos de leer en este capítulo 6, hacer una breve oración antes de despedirnos y invito a la gente que está viendo estos videos, nos reunimos los miércoles y los sábados en punto de las 8 de la noche, hora del centro de México, y el próximo miércoles, si Dios nos presta vida, leeremos el capítulo 7, la liberación de la iglesia. Me quedo con los demás para los comentarios de este capítulo que acabamos de leer.